La ONU en Uruguay. Alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país. La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible. Buenos días, bienvenidos a una nueva entrega del podcast La ONU en Uruguay, Alianzas para un futuro sostenible. Soy Irina Wilson y junto a José Peralta hoy vamos a estar conversando sobre el futuro del trabajo, libre de violencia, acoso y discriminación. Este tema que nos convoca hoy con Irina es clave para pensar el Uruguay del futuro y la posibilidad de que este país encare un salto hacia el desarrollo sostenible, una misión que es fundamental en el trabajo de Naciones Unidas Uruguay. Ahora vamos con un poquito de contexto sobre este tema. De acuerdo a la primera encuesta mundial sobre experiencias de violencia y acoso en el trabajo, realizada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 2022, más de una de cada 5 personas empleadas, hablamos casi del 23% a nivel mundial, experimentaron violencia y acoso en el trabajo, ya sea física, psicológica o sexual. De los encuestados, 6.3% informó que había enfrentado violencia y acoso sexuales, siendo las mujeres las más expuestas. Un elemento fundamental para avanzar en el logro de la Agenda 2030 es la construcción de un mundo libre de violencia, acoso y discriminación. Esto, vinculado al mundo del trabajo, se relaciona directamente con que no será posible alcanzar un trabajo decente para todos si persisten las violaciones a los derechos humanos como la violencia y el acoso. En el año 2019, en la Conferencia Internacional del Trabajo, el llamado Parlamento Mundial del Trabajo adoptó el Convenio 190 de la OIT, el cual cuenta con un amplio respaldo internacional, y esto es porque por primera vez esta nueva norma internacional del trabajo proporciona una definición de violencia y acoso y establece un marco común para prevenirlo, combatirlo y eliminarlo. Es más, Uruguay fue el primer país del mundo en ratificar este instrumento y ahora enfrenta el desafío, o la oportunidad, de avanzar en su implementación en el país. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo es un problema universal y profundamente arraigado, y eliminarlo requiere determinación, perseverancia y cooperación entre los actores del mundo del trabajo. Los gobiernos, los trabajadores y los empleadores y sus organizaciones representativas tienen responsabilidades muy definidas y papeles complementarios para desempeñar en este sentido. En esta conversación de este capítulo veremos algunas de las medidas que se pueden adoptar para avanzar hacia un futuro del trabajo más respetuoso y digno. Recibimos en estudios a Anabela Aldaz, especialista de empoderamiento económico de las mujeres en ONU Mujeres Uruguay, y Carmen Bueno, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Bienvenidas. Muchas gracias, un placer, agradecemos mucho la invitación para compartir este espacio con la audiencia. Hola, muy buenas a todos y me sumo a los agradecimientos de mi colega de ONU Mujeres. Muy bien. Carmen, queríamos empezar preguntándote, ¿qué es lo que se entiende por violencia y acoso en el mundo del trabajo? Bueno, yo no me puedo resistir a contestar esa pregunta sin utilizar la propia definición del Convenio 190 de la OIT,
es el convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que se aprobó tripartitamente en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2019. Y cuando digo tripartitamente es con un acuerdo de representantes de los gobiernos, de las organizaciones de trabajadores y de las organizaciones de empleadores de los países que forman parte de la OIT. Y este convenio ya nos define la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como un conjunto de comportamientos y prácticas que considera inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten por una sola vez o que se produzcan de manera repetida y que tengan por objeto que causen o que sean susceptibles de causar distintos tipos de daño: daño físico, daño psicológico, daño sexual o daño económico. Y si se fijan, la definición del convenio además ya nos alude a que este fenómeno, la violencia y el acoso, no se limita a un lugar de trabajo específico. De hecho, el convenio no habla de la violencia y el acoso en el lugar del trabajo, sino en el mundo del trabajo. Es decir, es un concepto, es una definición que abre la puerta a que este fenómeno se produzca en contextos relacionados con el trabajo, pero no necesariamente en el lugar de trabajo. Me refiero, por ejemplo, a los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, incluso el espacio digital de las comunicaciones relacionadas con el trabajo. Hablamos de ciberviolencia o ciberacoso. Se puede producir también en los desplazamientos o en actividades sociales relacionadas con el trabajo. Anabela. Realmente creo que no corresponde apartarse de la definición del convenio porque es muy clara, es muy explícita, pero simplemente para complementar lo que ha dicho Carmen y sumar a lo que ustedes dijeron en la introducción de que Uruguay fue pionero, fue el primer país en suscribir el convenio 190, comentar que en realidad esa no fue la primera norma que nuestro país tuvo en ese sentido, sino que ya en el 2009 tuvimos la primera norma sobre acoso sexual en el trabajo, que si bien se reglamentó en el 2017, posteriormente, en el mismo año, ratifica el convenio 190, se suscriben otras dos normas que tienen que ver con el mecanismo para denunciar estas cuestiones o estas situaciones de acoso sexual o laboral y también la de igualdad de derechos y no discriminación. Son un paquete de normas que realmente nos han puesto a la vanguardia, lo cual no quiere decir, y hago acá un paréntesis, de que estemos bien ni mucho menos, pero sí tenemos un marco regulatorio adecuado y creo que vamos a hablar un poquito de esas cosas más adelante. Quería consultarles a ambas y quizás en este caso que Anabela comience contestando, ¿cómo afecta la violencia y el acoso a trabajadores y trabajadoras y al mundo de trabajo en general? Bueno, acá voy a hacer lo mismo que dijo Carmen, el no me resisto, me gustó mucho y no me resisto a hablar además de la pregunta concreta de los aspectos particulares de género, ¿no? Es decir, las normas son, no tienen género, las regulaciones son tanto para hombres y para mujeres, la realidad es que el acoso laboral se da para ambos géneros, pero creo que es importante decir, o por lo menos me toca a mí decirlo, que las mujeres tienen una situación que las lleva a ser víctimas de acoso laboral en mucho mayor medida que los hombres. Y esto, como en tantas cosas que seguramente ya se han hablado en esta mesa, tiene que ver con los sesgos culturales y sociales de los cuales todos somos partes. Muchas veces la mujer tiene miedo de denunciar porque se cree responsable o ni siquiera denuncia porque cree que lo que le pasa es hasta natural de su género. Y creo que eso es algo muy grave y que estas normas y que un poco las buenas prácticas que el convenio pone sobre la mesa vienen a ayudarnos a eliminar esos preconceptos, esos sesgos y a empezar a trabajar en conjunto, trabajadores, empleadores y gobierno, en buscar las soluciones adecuadas para terminar con esto o mitigarlo. Carmen, ¿cuál es tu opinión en este tema? Bien, yo creo que cuando se analiza cómo afecta la violencia y el acoso a las personas trabajadoras, en primer lugar hay que tener en cuenta que hay un costo humano, un gran costo humano
para las personas trabajadoras que sufren violencia y acoso, puesto que afectan negativamente a su salud física, psicológica, sexual, a su dignidad, a su seguridad, a su bienestar y también al de su entorno familiar y social. Pero además, la violencia y el acoso pueden impedir que las personas que lo sufren, y aquí estoy absolutamente de acuerdo con Anabela, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o incluso progresen profesionalmente. Por lo tanto, también hay un coste económico en estas personas. Pero trabajando en una organización tripartita como es la OIT, no podemos olvidar también que la violencia y el acoso van a tener un efecto negativo sobre las empresas, sobre las organizaciones. Pueden afectar a su productividad, a su competitividad, a la imagen reputacional y a la propia sostenibilidad. Y por último, yo creo que estas conductas afectan además a las sociedades en su conjunto, pues suponen una violación a los derechos humanos y desde luego son absolutamente incompatibles con el trabajo decente y la justicia social, que son los principios que inspiran nuestra organización. Se decantaba un poco de las respuestas que comentaban ustedes, que afecta tanto a varones como a mujeres, la violencia en el trabajo, pero puede ser que sean las mujeres más afectadas. Y aprovecho también a ver si lo pueden mezclar con esta otra pregunta. ¿A qué se comprometen los países cuando ratifican este acuerdo? Preguntas con dos miradas que hay que tomarlas de manera abarcativa. Yo creo desde mi visión que las mujeres efectivamente sí son más afectadas por estos temas de acoso laboral o de acoso sexual en el trabajo, y me gustaría, para bajarlo bien a tierra, dar algunos datos específicos. Como yo comenté, nosotros tenemos normas reglamentarias del año 2017, pero en realidad desde el 2018 encontramos jurisprudencia, y en un relevamiento de los últimos 5 años es bien interesante señalar que el 91% de las denuncias que se recibieron fueron por caso de moving y solamente el 6% fueron por acoso sexual. Y esto básicamente tiene que ver con un tema de la carga probatoria, lo difícil que es recoger las pruebas, que muchas veces son de testigos, de pares, de compañeros de trabajo, que continúan trabajando, por supuesto, y que hacen muy difícil que esas denuncias escalen. Pero de todo ese elenco de este relevamiento de esos 5 años, el 85% de las denunciantes fueron mujeres. Quiere decir que a pesar de estos sesgos que estamos diciendo y de esta naturalización muchas veces de ciertos hostigamientos, igualmente desde que tenemos las herramientas adecuadas, el número de denuncias ha ido increyendo, pero además es notoriamente superior de parte de mujeres que de hombres. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, Irina, creo que es clave las obligaciones que el convenio le impone a los países, que es de generar justamente las políticas adecuadas, los medios y las sanciones también, porque eventualmente podemos tener una política que sea programática, pero que no tenga mayores consecuencias. En el caso del convenio, específicamente, ha impuesto generar políticas internas dentro de las empresas, negociadas con los trabajadores, por supuesto, pero también complementaria con los canales de denuncia, con los medios judiciales y arbitrales, para poder dirimir estos casos cuando se presentan. Y algo que es muy importante señalar es que en la redacción del convenio, y acá no sé cuál será la opinión de Carmen, porque a veces hay dos bibliotecas en esto, pero yo entiendo que la responsabilidad del empleador es objetiva. Quiere decir que basta con que se demuestre o con que tengamos una denuncia que el empleador va a ser responsable, aunque no sea él el sujeto acosador, pero sí quien tiene la obligación de garantizar el entorno de trabajo seguro y libre de todos estos acosos. Carmen, te escuchamos. Bueno, a nivel global, las estimaciones que tiene la OIT nos dicen que más de 1 de cada 5 personas trabajadoras declaran haber sufrido a lo largo de su vida laboral alguna modalidad de violencia y acoso. Sin embargo, mientras que la violencia y el acoso físicos afectan mayormente a los hombres, y la violencia y el acoso psicológico, insisto, a nivel mundial, son denunciados casi por igual por hombres y mujeres,
la violencia y el acoso sexual sí que son reportados a nivel global por una mayoría de mujeres. Aquí es donde, insisto, estoy hablando de estimaciones globales, aquí es donde se detecta las mayores diferencias por género. Y efectivamente esto de alguna manera responde al hecho de que el convenio 190 de la OIT, además de la definición que hemos señalado antes de violencia y acoso en el mundo del trabajo, también incluye una definición específica de la violencia y el acoso por razón de género. Y entiende por esta violencia y acoso por razón de género aquellos comportamientos o prácticas que van dirigidos contra personas por razón de su sexo o género. Me parece muy importante también aquí esta distinción, ahora podemos profundizar un poco más en ella, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o de un género determinado, incluyendo el acoso sexual. Y además el convenio mantiene una perspectiva de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, e incluso reconoce los efectos de la violencia doméstica en el ambiente laboral. Hacía esa diferencia entre sexo y género porque me parece que esta distinción lo convierte al convenio 190 de alguna forma en una norma no binaria, recogiendo también lo que dicen nuestros colegas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, cuando nos recuerdan que aunque el género normalmente guarda relación con las categorías del sexo biológico, es decir, hombre y mujer, no se corresponde forzosamente con ellas, en la medida en que los roles de género son de alguna forma constructos sociales. En cuanto a qué se comprometen los países cuando ratifican el convenio 190, a mí me gustaría en primer lugar aclarar que los convenios de la OIT, que es uno de los principales cometidos que tiene la organización, son instrumentos jurídicos que son susceptibles de poder ser ratificados por los países. Es decir, hay una voluntariedad. Pero eso sí, una vez que son ratificados, sí que son jurídicamente vinculantes y los países, por tanto, se comprometen a implementar, en este caso, el contenido del convenio 190. Y si profundizamos un poco más, vemos que efectivamente este contenido es de alguna forma muy integrador, en la medida en que no solamente establece obligaciones para los empleadores, sino también para los trabajadores, para sus organizaciones y, por supuesto, para los gobiernos. Por ejemplo, pues habla de la necesidad de que los países adopten medidas de prevención y de protección, empezando por una legislación que defina y que prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo a nivel nacional y, por supuesto, estableciendo obligaciones para las empresas, para las organizaciones, como bien decía Anabela, la adopción de una política frente a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, la obligación de gestionar el riesgo de violencia y acoso, al igual que se haría con cualquier otro riesgo laboral al que pudieran estar expuestas las personas trabajadoras en esa empresa o en esa organización. En un segundo nivel, el convenio también establece obligaciones para una aplicación efectiva de esas medidas legales que antes hemos señalado, es decir, mecanismos de control adecuados, tanto a nivel administrativo, por ejemplo, a través de la inspección de trabajo, como a nivel judicial, imponiendo, en su caso, sanciones o medidas de aplicación inmediata cuando fuera necesario. Y, por último, también establece obligaciones para proporcionar orientación, sensibilización, formación a empleadores, a trabajadores, a todos los actores del mundo del trabajo para erradicar esta violencia, este acoso, abordando, ojalá, esta problemática de una manera transversal en otras políticas nacionales que adopte el país, como pueden ser las políticas de igualdad y no discriminación, de migración o de seguridad y salud en el trabajo.
Bien interesante esto que nos comentás. ¿Me podrías especificar un poquito más, a mí y a la audiencia, cuál sería el rol que tienen los trabajadores y empleados, así como los gobiernos, en la prevención de la violencia y el acoso laboral? Bueno, como decía, el convenio responde a este enfoque integrado. Es decir, la idea es tratar la violencia y el acoso, por supuesto, en las legislaciones laborales y de empleo, pero también en las normas de seguridad y salud, en el derecho penal, en las legislaciones de igualdad y no discriminación, incluso en los convenios colectivos. Esta también es una materia que puede ser regulada a nivel de negociación colectiva. Centrándonos un poco en el gobierno, bueno, pues aquí yo creo que hay competencias tanto en el poder legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Por supuesto, al Poder Legislativo le va a corresponder aprobar el marco normativo que defina, que prohíba la violencia y el acoso y que establezca estas obligaciones que señala el Convenio 190 para las empresas y las organizaciones. Al Ejecutivo, al Gobierno, pues le va a competir asegurar posteriormente la aplicación efectiva de este marco normativo mediante mecanismos de control administrativos. Al judicial, por supuesto, también es importante, y en ese sentido Anabel hacía referencia a la jurisprudencia que incluso antes de la ratificación por parte de Uruguay del Convenio 190 había recaído a nivel de tribunales sobre esta materia. Y por supuesto los trabajadores y sus organizaciones y los empleadores también tienen su rol. Incluso yo diría que este enfoque integrado, lo ideal es que se aborde de una manera tripartita. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. En el caso de Uruguay existe una instancia tripartita de diálogo social donde se sienta gobierno, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores para diseñar, para discutir, para implementar temáticas de seguridad y salud en el trabajo. Me refiero al CONASAT, al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que sabemos que últimamente ha estado trabajando en la formulación de una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, que también tiene que ver con esta temática. No olvidemos que, como decíamos, la violencia y el acoso señalan o son causas directas de un daño físico, pero también psicológico y social de las personas trabajadoras, por lo tanto afectan a su seguridad y a su salud. Y bueno, esta política que hemos estado apoyando técnicamente desde la OIT para su aprobación, también posteriormente su implementación va a tener que ver con la prevención y la erradicación de estas conductas. Por lo tanto, nos parece que además de los distintos roles, el diálogo social y el trabajo coordinado y tripartito de los tres actores del mundo del trabajo tienen mucho que decir y mucho que aportar sobre esta materia. Anabela, ¿algo que quisieras agregar? No, complementar quizás un poco desde el lado de los trabajadores que también tienen sus obligaciones respecto al convenio, ¿no? Y es ser parte de las capacitaciones, ser conocedores de las políticas del empleador y de la legislación vigente, para que esto no pueda ser luego una excusa, ¿no?, de desconocimiento de cuáles son exactamente el ámbito y el estado de las normas que están regulando los vínculos de trabajo. O sea que los trabajadores también tienen que estar informados y actualizados y conocer, y si hay protocolos de la empresa, protocolos de prevención del acoso, estar en conocimiento de los mismos. Muy bien, es un tema bien interesante y me gustaría bajarlo un poco también al contexto local, al contexto uruguayo, sobre todo porque gran parte del podcast que venimos haciendo capítulo a capítulo tiene que ver con por qué estos temas que trabajamos son importantes para el Uruguay y en particular por qué son importantes para que Uruguay alcance un desarrollo sostenible. Aunque va de suyo de lo que venimos hablando y parece bastante evidente que un lugar de trabajo libre de acoso y violencia es fundamental para un desarrollo sostenible, me gustaría que las expertas aquí presentes pudiesen contarnos un poco más de por qué esto es tan importante para ese desarrollo sostenible y cuál es la situación de Uruguay en esa materia. Le vamos a pedir a Carmen si podría empezar ella con esta respuesta. Bueno, es obvio que si la violencia y el acoso en el trabajo son, como señalaba al principio,
un problema global, mundial, que afecta a todos los países. Lógicamente Uruguay no está exento de este desafío. Yo no sé si hay datos más recientes, pero yo leía, por ejemplo, los resultados de una encuesta que se hizo en el 2021 que arrojaba que un 62% de las personas trabajadoras entrevistadas afirmó sufrir o haber sufrido alguna situación violenta en sus espacios de trabajo. En aquel momento las violencias económica, psicológica y simbólica eran las más frecuentes. Pero por supuesto que frente a este desafío, Uruguay yo creo que también se enfrenta a una tremenda oportunidad. Al ser el primer país del mundo en ratificar el convenio 190, de la misma forma que lo hizo unos años antes, también siendo el pionero en ratificar el convenio anterior, el 189 sobre trabajo doméstico. Y en este sentido, bueno, pues a mí me parece que este rol pionero también supone una oportunidad, por ejemplo, pues para terminar de desarrollar el marco legislativo derivado del convenio 190. Anabela ya señalaba antes que efectivamente el país ya cuenta desde hace muchos años con una ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en el marco de las relaciones laborales, y sabemos también que se ha trabajado en el último tiempo en un proyecto que entiendo que se encuentra en tramitación parlamentaria para aprobar una ley que prevenga la violencia y el acoso laborales y de alguna forma terminar de implementar el marco normativo según la visión del convenio 190. Pero además a nivel de control también hay oportunidades para abordar este desafío, por ejemplo, a nivel administrativo. Sabemos que la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay lanzó a fines del año pasado un plan estratégico para un periodo de 2 años, 2024 y 2025, que además lo desarrolló también con el apoyo de la OIT, y en el cual se establecían entre sus objetivos, metas y acciones concretas el trabajo preventivo, es decir, no esperar a las denuncias de violencia y acoso, sino implementar operativos específicos sobre violencia y acoso en los lugares de trabajo, no solo desde la perspectiva inspectiva, es decir, desde el ámbito de la fiscalización, sino también desarrollando el rol de asistencia técnica y de información que tiene la Inspección de Trabajo. Efectivamente, yo creo que si vamos a pensar en el desarrollo de nuestro país, en un desarrollo sostenible, tenemos que pensar en un marco de trabajo donde eliminemos todo este tipo de violencias, acosos y discriminaciones. Ya lo mencionó Carmen hablando en otra órbita, las repercusiones que tiene esto para lo que es la propia imagen de la empresa desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista económico. Pero pensemos en los obstáculos y las barreras que enfrentan los trabajadores que sufren este tipo de acoso, este tipo de violencia, que realmente son devastadores en muchos casos. Y tengo que ponerme el sombrero de ONU Mujeres para mencionar un aspecto que muchas veces pasa desapercibido y que tiene mucha vinculación con esto, y que es la penalización de la maternidad. Esa penalización se da por distintos motivos, muchas veces quizás no relacionados específicamente al acoso, pero muchas veces es otro tipo de acoso, que es el acoso moral, que también entra dentro de estas definiciones, ¿no? Porque se espera que la mujer que es madre quizás no pueda asumir las mismas responsabilidades o continuar con las exigencias del trabajo, y es objeto de distintas medidas que configuran ese acoso y que muchas veces la irradian, la alejan del ámbito del trabajo, con lo cual pierde autonomía económica, pierde independencia y una cantidad de derechos y oportunidades. Esto no es algo aislado, realmente es algo que ocurre con muchísima frecuencia, y creo que a ejemplo es suficiente para mostrar la gravedad que este asunto puede tener y cómo es importantísimo pensar en un desarrollo de largo plazo del país y de la sociedad toda, involucrando a todas las personas, a todos los actores, y
tratando de mitigar estas dificultades o estos gravísimos problemas, ¿no?, que causa el acoso laboral y sexual también, ¿no? Claro, y siguiendo en esta línea de temas prácticos y puntuales en el país, me gustaría redondear con una pregunta bien puntual, que es, a su entender, ¿qué medidas se podrían adoptar para poder avanzar en la construcción de un mundo del trabajo que esté libre realmente de violencia y acoso? Sensibilización, capacitación y educación son las claves fundamentales. Creo que en Uruguay los marcos normativos los tenemos y se siguen produciendo normas para reforzar justamente el sostén legal. Pero tenemos que trabajar en estos aspectos, sensibilizar, educar, concientizar. Y en ese sentido me gustaría mencionar un programa de ONU Mujeres que, si bien como programa no está activo, pero sí como políticas y sigue funcionando en cuanto a herramientas y capacitaciones, que fue el programa Ganar Ganar. Ese programa lo que tenía básicamente era la adhesión a los principios de empoderamiento femenino, 7 principios que estaban pensados para que las empresas del sector público y del sector privado se adhieran a ellos, tomen buenas prácticas, reconociendo justamente cuestiones que históricamente, de vuelta hablando de sesgos, han sido malas influencias, por decirlo de alguna manera, para lograr lo que es ese equilibrio y esa equidad o igualdad en los ámbitos laborales. Entonces creo que eso es un dato bien concreto, algo que las empresas pueden adherirse, demostrar así su voluntad de contar con ámbitos libres de violencia, donde todos sean tratados por igual, donde hombres y mujeres tengan todas las oportunidades de manera equitativa e igualitaria. Creo que es una buena práctica que podemos poner, que siga a disposición y que la seguimos difundiendo para que cada vez más empresas puedan adherirse. Bueno, en la medida en que la violencia y el acoso son un problema complejo y multicausal, nosotros defendemos que las soluciones también tienen que venir desde una perspectiva multidimensional. No puedo estar más de acuerdo con la necesidad de establecer campañas de sensibilización para todos los actores, para la sociedad en general, así como acciones de formación, capacitación y orientación. Incluso me atrevería a decir la necesidad de que estas campañas de sensibilización sean tripartitas, siguiendo el ejemplo de la campaña tripartita que ya se implementó en Uruguay allá por el 2018, sobre otra temática distinta, también relacionada con la salud de las personas trabajadoras, en aquel caso de las personas jóvenes, pero que se logró un consenso tripartito para que las instituciones de gobierno, empleadores y trabajadores que se sientan en el CONASAT acordaran y consensuaran una estrategia común para el abordaje de aquel tema. Por lo tanto, teniendo en cuenta aquella experiencia positiva que nosotros también apoyamos en el marco de un proyecto de cooperación, me parece que podría ser un buen punto de partida para pensar en una campaña tripartita con los actores del mundo del trabajo para prevenir la violencia y el acoso. Pero junto a esta medida creemos que es muy importante insistir en las medidas que propone el propio convenio 190, en primer lugar, estableciendo un marco normativo que obligue a las empresas y a las organizaciones a adoptar de manera efectiva medidas de prevención y de protección frente a este problema, estableciendo una política o un protocolo a nivel de empresa que prohíba estas conductas y que se adopten medidas cuando se producen las mismas, gestionando este riesgo y, por supuesto, informando y capacitando a su población trabajadora sobre las consecuencias del mismo y las medidas de prevención y protección que la empresa adopta frente a este riesgo. Y, por supuesto, el rol del gobierno sigue siendo muy importante para lograr una aplicación efectiva de estas medidas a través de necesarios y adecuados mecanismos de control, debiendo establecerse también procedimientos adecuados de presentación de quejas o de denuncias, protegiendo adecuadamente a los denunciantes, a las víctimas, a los testigos, su privacidad y, por supuesto, facilitándoles el acceso a
servicios de asistencia y a vías de recurso y de reparación seguras y eficaces allá donde se requiera. Carmen, Anabela, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, ha sido un placer. Lo mismo de mi parte, un placer y a las órdenes cuando quieran volver a invitarnos. Sin duda así será. Y con ustedes nos reencontramos en el próximo episodio para seguir compartiendo más del trabajo de la ONU en Uruguay. La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible.